Lo que nos estaría faltando a nuestro ABM es la parte de productos. Para la parte de productos, antes de que nada, vamos a agregarle un par de campos a nuestra tabla de productos. ¿Sí? Nuestra tabla de productos, voy a borrar todo esto. Tiki, 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 tiki. Nuestra tabla de productos está media pelada porque solamente tenemos el nombre. ¿Sí? Tenemos el nombre y la categoría. Bueno, yo quisiera agregarle 3 campos más. Quisiera agregarle el campo precio. Quisiera agregarle el campo stock porque ese campo precio y stock nos va a servir en la parte de hacer el carrito. Y quisiera agregarle un nuevo campo que sea imagen. ¿Sí? Para agregarle una imagen al producto. ¿Cómo hago para agregar columnas a un modelo que ya tengo creado? Que en este caso es el modelo de productos. El modelo producto. Y ya tengo la migración de cuando se crea el producto. Bueno, el error principal es tratar de editar esta migración y agregarle los campos. Y eso no lo hagan. Si ustedes necesitan agregar campos a un modelo que ya está creado, van a crear otra migración agregando esos nuevos campos. ¿Cómo hacen eso? Bueno, simplemente vamos a crear una migración, ¿sí? Make migration, en donde en este caso, en vez de estar creando una tabla, vamos a estar queriendo agregar atributos a una tabla. Entonces, por convención, cuando se crea una migración que agrega columnas a una tabla, lo único que tienen que escribir, o lo que se tiene que escribir en general, es add. Luego ponen un guión bajo. Acá ponen como los campos que van a querer agregar a la tabla. En este caso va a ser add price, stock, image. Una vez que ponen los campos, ponen la palabra to y luego ponen la tabla el nombre de la tabla a la cual agregan sus productos. Si ustedes ya quieren que les cree la migración para afectar a una determinada tabla, pueden pasarle el comando --alto table y acá ponen la tabla que quieren editar, que es productos. Este comando está bueno porque lo que va a hacer es crearles la migración, fíjense. Les crea la migración ya afectando la tabla productos. Si ustedes no hacen esto, ¿sí? Déjenme mostrarles, si ustedes no hacen esto, lo que les va a pasar es que les va a crear la migración y ustedes van a tener que hacer todo eso a mano. ¿Sí? Fíjense. Se los hace igual. Bueno, me trae las palabras, no dije nada. Por las dudas igual agreguen el parámetro table y listo. Creo que no se los hace porque a partir de las versiones nuevas del Laravel toma lo que ponen al final de esto y se lo pone como la tabla. Pero antes no lo ponía, entonces había que pasarle el parámetro table. Bueno, una vez que ya crean la migración, entonces van a ver que tienen dos métodos, up y el método down. El método up se va a llamar cuando esta migración se ejecute y el método down se va a ejecutar cuando la migración sea rollbackeada, es decir, cuando nosotros tiremos un comando para volver atrás las migraciones, que ahora se los explico cómo funciona, se va a llamar este método. Entonces, en este método de acá tendríamos que crear estas tablas y en este método de acá tendríamos que borrar esas tablas porque si queremos tirar para atrás esta migración tendríamos que borrar esas tablas para que quede la tabla productos como estaba antes de ejecutar esta migración. Entonces, empecemos primero con el método app. En el método app entonces dijimos que vamos a querer agregar 3 tablas. Vamos a querer agregar una tabla de stock, que entonces va a ser una tabla que va a ser un integer, que como valor por default va a tener el número 0 y la vamos a querer agregar esta columna, no la vamos a querer agregar al final de todo, la vamos a querer agregar después de la columna nombre. ¿Sí? Entonces ponemos el método after y ponemos nombre aquí. Bueno, luego de esto vamos a querer agregar la columna precio. Entonces la columna precio va a ser una columna double. ¿Sí? Le vamos a poner precio acá. Por valor por defecto también vamos a tener 0. Y queremos que esta columna esté después de la columna stock. Y por último vamos a querer crear la variable imagen. Que la variable imagen va a ser un campo de texto porque va a tener la URL en imagen. Va a ser nula, ¿sí? Porque puede ser que un producto no tenga imagen, así que queremos que esa columna acepte el valor nulo. Y esta columna la vamos a poner después de precio. Bueno, entonces esto que está acá es cuando se crea la migración, ¿sí? Si nosotros ejecutamos artisan migrate, nos fijamos que ejecuta la migración esta de acá. Y si nosotros refrescamos la tabla productos, acá vemos las 3 columnas agregadas: stock, precio e imagen. Ahora, ¿qué pasaría si yo quiero volver para atrás esta migración? Que ahora les voy a decir cómo se hace. Lo que tendríamos que hacer en este método down es borrar estas 3 columnas para que vuelva a dejar como estaba antes la tabla productos. Entonces, esto solamente si ustedes necesitan borrar columnas
lo único que tienen que hacer es llamar al método dropColumn. Y este método, fíjense que acepta un array o un string. Si ustedes quieren borrar una columna, pasan esto así. Pero si quieren borrar varias al mismo tiempo, pueden pasar directamente un array con las columnas a borrar. Y pasamos entonces stock, precio e imagen. Entonces, imagínense que yo digo, me quiero arrepentir de esta migración, la quiero volver para atrás, quiero volver a tener la tabla productos como estaba. Entonces, para rollbackear la última migración ejecutada, lo que tienen que hacer es ejecutar el método migrate rollback. ¿Sí? Si ustedes ponen esto, fíjense. Me equivoqué de palabra. Migrate rollback. Está bien escrito, ¿no? Migrate rollback. Entonces, fíjense que acá les dice Rolling Back Migrations. Les va a rollbackear la última migración ejecutada, que en este caso es esta. Y si nosotros ejecutábamos, fíjense, estas tres columnas, ahora no están más. Porque justamente lo que hace este drop column es eliminar esas columnas que ustedes definieron acá y las pasaron por array. Entonces, como nosotros queremos en realidad esas columnas, vamos a volver a ejecutar Artisan Migrate para que corra esta migración. Y nos agregue estas tres columnitas que es stock, precio e imagen. Bueno, ya tenemos el modelo producto completo, ¿sí? Con todos estos campos. Entonces vamos a pasar a crear el ABM de productos, ¿sí? Que es un poquito más complejo porque recordemos que los productos pertenecen a una categoría. Entonces vamos a venir acá, productos, y nosotros vamos a crear nuestra primera vista, que va a ser obviamente la de ver los productos. No vamos a chorear esto de acá porque va a ser muy parecido. En la parte de la tabla lo que vamos a tener es el ID del producto, el nombre del producto y las acciones. Esto acá lo vamos a cambiar. Acá no vamos a estar trabajando con categorías, vamos a estar trabajando con productos. Ponemos producto, 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 producto. Y estas acciones de acá las vamos a modificar. Esto vamos a querer que vaya producto controller y esto queremos que vaya producto controller. Ahora lo que nos faltaría es crear este controlador que seteamos acá. Y este controlador vamos a crearlo de la misma forma que creamos el controlador de categorías, que es, vamos a meterlo en la carpeta backend, pero no se va a llamar producto controller, y le vamos a pasar el parámetro resource como habíamos pasado a categorías. Ahora, el método resource, no sé si se acuerdan en esa clase, que nosotros creamos el resource controller, pero nosotros después tuvimos que cambiarle a mano el parámetro de ID para que levante, para que haga model binding y nos levante esa categoría. En vez de estar obteniendo el ID, nos levante esa categoría directamente. ¿Sí? A lo que me refiero es esto de acá. Vamos a ir a backend, categoría. Ustedes si se acuerdan, nosotros habíamos creado el resource control de categoría, pero acá antes nos tiraba esto. ¿Sí? Nos crea el resource. Y acá nos mandaba este parámetro ID. Nosotros lo cambiamos para que nos levante automáticamente la categoría. Bueno, Laravel tiene un atajo para que en vez de acá les ponga un ID, les haga el model binding del modelo que quieran. Si ese atajo se llama, directamente tienen que poner artisan make controller backend producto controller. Ustedes van a poner el parámetro resource para indicar que este controlador va a ser un resource controller. Pero además de este parámetro, ustedes van a agregar el parámetro _alto model. Y acá le van a pasar el modelo que quieren, al cual quieren que pertenezca este resource controller. En este caso vamos a hacer el resource controller de producto. Y el modelo se llama producto. Por lo tanto, pasamos esto. Nos crea el controlador, el resource controller de producto. Y fíjense ahora que acá ya nos setea directamente en cada método que recibe un modelo de producto, ya nos agrega el modelo del producto directamente y no nos pone el ID. No es tan distinto, si lo único que les hace es ponerles el modelo, pero nada, me ahorra bastante eso. Agarro un par de líneas de código, así que para mí vale la pena. Bueno, y ya tenemos el resource controller de producto con los métodos creados. Acá tenemos el modelo que recibe, tenemos todo joya. Así que acá tendríamos que hacer lo mismo que categoría. Tendríamos que agarrar los productos, mandarlos a la vista, productos.index. Acá pasamos los productos. Y ahora lo que nos faltaría, en teoría, es agregar el menú acá. Nos faltaría agregar el menucito de productos. Así que lo vamos a hacer aquí. Vamos al menú. Vamos a copiarnos y pegarnos este.
Vamos a poner acá productos. Y acá lo único que tenemos que hacer es cambiar este controlador. En vez de categorías, queremos que vaya a producto. Refrescamos y nos tira el error de que obviamente la acción de este controlador no está definida. Esto justamente como estamos usando el helper de action, que recuerden, el helper de action lo que hace es buscar si para este controlador y para este método del controlador hay una ruta definida. Si no hay una ruta definida para este controlador y para este método, lo que les va a hacer es tirarles este error. Así que para este controlador y este método no hay una ruta definida. No hay una acción definida. Entonces, claramente nos tira ese error porque como vemos acá no tenemos definido en nuestra parte de las rutas del admin, no tenemos definido la ruta para hacer el ABM de productos. Entonces vamos a agregar acá productos, root, resource, vamos a poner acá productos y queremos que este resource apunte directamente a nuestro controlador de productos. Tiki, y acá tenemos nuestro controlador de productos. Entonces ahora si apretamos F5, voilà, ahora sí nos levanta. Ahora sí nos levantó lo que es el... nos levantó el menú de productos. Que si nosotros vamos a editar, por ejemplo. Si vamos a editar, fíjense que ahí me levantó la vista con todos los productos que tengo creados. Y con los botones de editar, borrar y con todas las acciones. Que esto está copy pasteado de categorías, pero bueno. Es el mismo flujo. Ahora, pequeño detalle. ¿Sí? Si nosotros queremos crear una categoría, si vamos a la vista de crear, vamos a tener que crear la vista de crear una categoría, de crear un producto. Vamos a poner crear create.blade. Vamos a copiarnos este formulario. Este formulario va a ir a producto controller. Producto. Y como vemos, tenemos un par de campos más. Tenemos nombre, stock, precio, imagen. Tenemos estos. El de imagen lo vamos a dejar por ahora, no nos vamos a estar metiendo con carga de archivos, lo vamos a ver más adelante. Pero lo que sí queremos cargar es el stock. Voy a poner stock, vamos a poner stock acá. Vamos a querer poner el precio. Vamos a poner ingrese un precio, ingrese un stock, ingrese un nombre. ¿Sí? Precio, precio, precio. Bien. Genial. Tenemos para completar el nombre. ¿Sí? Nombre, stock y precio. Entonces nosotros cuando entremos a la parte de crear un producto vamos a querer levantar esta vista. Crear producto.crear. Entonces tiramos F5, ahí nos levanta el formulario para crear un producto con estos tres campos. Nombre, stock y precio. Entonces tenemos un pequeño problema, que nos falta lo más importante. Habíamos dicho que los productos pertenecen a una categoría. ¿Sí? Si nos vamos a la tabla, nos fijamos que acá hay un categoría ID y si entramos a la tabla, nos fijamos que los monitos pertenecen a la categoría 1, que la categoría 1 son los fideos. Si nos vamos acá, por ejemplo, los tomates tienen en la columna categoría ID la categoría 2, que en este caso son las verduras. Entonces nos estaría faltando un select acá, el típico select que diga seleccione la categoría y nos liste las categorías que son estas de acá, estas categorías que tenemos creadas. Entonces, lo que habría que pasarle a esta vista de crear, además de la vista, le tendríamos que estar pasando las categorías para que el usuario seleccione una categoría a la cual va a pertenecer ese producto que está creando. Entonces, acá lo que vamos a hacer es obtener las categorías, categoría all, y estas categorías se las vamos a mandar directamente a la vista para crear un producto. Entonces, una vez adentro de nuestro formulario para crear un producto, vamos a agregar un nuevo campo que sea categoría. Y en este caso dijimos que va a ser un select. Entonces vamos a agregar un select, donde el nombre del campo va a ser categoría ID. Y las opciones, justamente vamos a estar recorriendo las categorías que enviamos acá. Categorías a categoría. Y lo vamos a estar agregando estas categorías como opciones del select. Entonces vamos a hacer option. En este caso el value del option va a ser el ID de la categoría. Porque recordemos lo que se ingresa en la tabla. En el campo categoría ID es el ID de la categoría. Entonces nuestros options tienen que ser el ID de la categoría. Y lo que queremos que se muestre en el select son los nombres de las categorías. Categoría name.
Entonces, si hacemos esto, refrescamos y fíjense que ahí tenemos nuestro select. No sé por qué pongo name, ¿sí? Porque es un nombre, ¿sí? En la tabla categorías está la columna de nombre, se llama nombre. Así que ponemos categoría nombre. Y ahí nos aparece nuestro select de fideos. Che, se ve chotísimo esto. A ver, backstrap. A ver. Forms. ¿Dónde hay un select? A ver, un select acá. Voy a pasar esto acá abajo. Ah, me falta agregarle la clase de esto. ¿Será por eso nomás? Son golazos, por eso. A ver. Sí, era por eso. Listo. Bueno, entonces acá tenemos nuestro campo categoría y tenemos nuestro select de categorías para indicarle a qué categoría va a pertenecer el producto que estamos creando. Entonces acá si nosotros creamos, no sé, si queremos crear un producto que sea, no sé, yogur, ¿sí? Por ejemplo, no, yogur creo que ya está, a ver. No, yogur no está. Buenísimo. Entonces si queremos crear el producto yogur, por ejemplo, que tenga stock 20 y precio 10, nosotros le vamos a dar guardar acá. Y obviamente nos manda una página en blanco porque el método de almacenar un producto está vacío. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando tenemos un formulario que envía datos por post y esto va directamente a un action de un controlador? Bueno, lo primero que tienen que hacer es crear un form request, que en este caso se va a llamar crear producto request. ¿Sí? Siempre traten de seguir un poco la nomenclatura al nombrar clases o request o lo que sea para así después, porque ahora fíjense cómo se va llenando nuestra carpetita de request, ya hay 4. Entonces después más que nada para un toque de orden y a identificarlos más fácil, pónganles nombres bien descriptivos. Entonces nuestro request, si nos vamos a nuestro request, lo que va acá en authorize le vamos a poner true, no nos interesa eso por ahora. Pero lo que nos va a interesar es validar estos 4 campos: el precio, el stock, el nombre y la categoría. Entonces vamos a empezar con lo más fácil. Vamos a empezar con el nombre, que esto ya lo vimos. Esto tiene que ser un campo requerido, no vamos a pedirle más. En el campo stock estamos un poco más limitados, porque en el campo stock no puede poner un string cualquiera. En el campo stock va a tener que ser un campo requerido, pero que además sea un campo numérico. Recuerden siempre las reglas que están acá arriba, ¿sí? ¿Dónde está? Numeric, acá. Fíjense que hay una regla que se llama numeric, que si nosotros la ponemos, el campo lo va a validar y va a chequear que esto sea un número válido. Ahora, vamos a validar precio, ¿sí? En el campo del precio, en el caso del precio, lo mismo. Vamos a tener que ingresar que sea un campo numérico. Y en el caso de la categoría estamos un poquito más complicado. ¿Por qué? Porque este campo tiene que ser requerido y este campo tiene que tener un valor muy específico, ¿sí? Este campo tiene que tener un valor válido, el cual sea un ID que existe en la tabla categorías, porque no es que podemos acá ingresar el número 10 y pasa, ¿sí? Porque eso nos va a tirar un error en la base de datos. Este campo de acá tiene que tener un valor, un entero, en este caso porque los ID siempre son enteros, pero que este campo a su vez tiene que existir en la tabla categorías. Y ustedes van a decir, ¿cómo hago para chequear eso? Bueno, no hay que preocuparse porque Laravel lo tiene cubierto eso y es con la regla exists. Sí, fíjense que está la regla exist, que acá dice entre paréntesis database para que le identifiquen más fácil. Y ustedes si hacen clic, fíjense que los valores que se le pasan, ¿sí? Acá tienen la regla exist, se le pasa 2 puntos y van a pasar la tabla con la cual quieren contrastar, con la cual quieren chequear, una coma y luego van a pasar la columna con la cual tiene que existir ese valor que tiene el atributo. Entonces, como yo quiero que este ID categoría exista en la tabla categorías en la columna ID, yo lo que tengo que pasar es la regla exists, 2 puntos, voy a poner el nombre de la tabla que es categorías, voy a poner la columna en la cual tiene que buscar este valor, que es la columna ID. Bueno, y como validación extra podemos pasarle que además este campo tiene que ser un entero. Así que si buscamos por acá, acá tenemos la regla que es integer, que es para chequear que la columna sea un entero. Esto lo podemos chequear antes igual, integer. Entonces, ahí chequeamos. Que el nombre sea un string, que el stock sea... el stock podríamos poner que sea integer en realidad porque no podemos tener 2,5 de un producto. El precio sí que sea un campo numérico porque puede valer 2,50.
Y la categoría ID vamos a hacer que sea un campo requerido, que sea un entero y que además este valor exista en la tabla categorías en la columna ID. Perfecto, ya tenemos la validación creada. Lo único que nos faltaría acá es agarrar y crear un producto y empezar a asignarle los valores. ¿Sí? Nombre, request, input, nombre. Y ustedes tienen que empezar a agarrar acá y empezar a completar esto. ¿Sí? Click y save. Y acá vamos a poner era precio. Estoy tratando de acordar los nombres para no irme al archivo. Categoría ID. Categoría ID. Save. Y acá vamos a hacer como en categorías. Así vamos a redirigir al usuario. Vamos a agarrar a redirigir al usuario a una acción, que en este caso va a ser dentro del mismo controlador. Lo vamos a mandar al listado de productos con el mensajito with success que diga el producto ha sido creado. Mensajito bonito que le diga que el producto fue creado. Bueno, en teoría, ahora si yo aprieto F5, vuelvo a enviar el formulario. Fíjese que me dice el producto ha sido creado y acá lo tenemos. Acá tenemos al yogur, con el ID se creó con el ID 7. Y si yo lo voy a editar para chequear los datos que tiene, me faltaría ahora hacer la vista, la parte de editar un producto. Entonces, lo que vamos a hacer directamente es en este campo de acá, vamos a primero crear la vista para editar un producto. Y como empiezan a ver es un poco repetitivo el tema de crear AVMs. Después ya le agarran la mano y los hacen casi en piloto automático. Siempre que sean estos AVM bastante sencillos, ¿no? Después que cuando son AVMs, después vamos a tratar de hacer un AVM un poquito más complejo. Vamos a traer las categorías. Vamos a mandarle las categorías a la vista de editar, porque obviamente vamos a darle la posibilidad al usuario de que edite una categoría. Entonces, la única diferencia que va a tener esta vista de editar va a ser que va a ir al método update. Este método update obviamente va a ir a editar el producto que estamos mandando en la vista. Y obviamente todos estos inputs tendrían que tener el valor que tiene el producto que estoy editando. En este caso, vamos a pasar acá, vamos a pasar acá. Vamos a ponerle value, vamos a poner producto. Y acá vamos a poner, en el caso del nombre, queremos que muestre el nombre que ya tiene, queremos que muestre el stock que ya tiene, queremos que muestre el precio que ya tiene. Y acá en el select se hace un poco engorroso. ¿Por qué? Porque acá en el option, nosotros para preseleccionar una opción en el select, tenemos que usar el atributo selected. Ahora, ¿qué es lo que tendríamos que chequear? Tenemos que chequear que el ID de esta categoría coincida con el atributo del ID del categoría ID que tiene el producto que estamos mostrando actualmente a la vista. Entonces para eso tendríamos que acá meter un if que diga if producto categoría ID es igual a categoría ID. Entonces si el ID de la categoría, no sé, no me ponía la flechita. Entonces, si el ID de la categoría del producto es igual a la categoría ID que estamos recorriendo acá, vamos a agregarle el atributo selected. Y si no, no le agregamos nada. Y acá se pone ahí. Ahí quedó más. Vamos a hacer así queda con un saltito de línea. Entonces, en teoría, si yo abro esto, bueno, undefined variable producto, porque me olvidé pasarle el producto en la vista. Sí, gran detalle ese. Producto. Está. Ahí vemos cuando venimos a editar un producto. Acá tenemos la categoría preseleccionada que es lácteos en este caso. El nombre que tiene yogur. El stock es 20. El precio es 10. ¿Y qué vamos a querer hacer cuando actualicemos un producto? Bueno, más o menos va a ser esto, ¿no? Porque vamos a nuevamente en el form request vamos a obtener el nombre, el precio, el stock y la categoría ID. Vamos a crear un form request igualmente. Editar producto request. Producto request. Y lo que vamos a hacer es hacer lo mismo. Cuando se actualice vamos a devolverlo a la vista que diga el producto ha sido editado. Buenísimo. Vamos a agarrar acá. Vamos a venir al form request de acá. Editar producto request. Y ahí ya tenemos
vamos a agarrar estas reglas de acá y las vamos a pegar acá. Porque no cambian en nada. ¿Sí? El nombre tiene que ser requerido, el stock tiene que ser un entero, bla, bla, bla. Y la categoría tiene que ser requerida, un entero y que existe en la tabla de categorías en la columna ID. ¿Sí? Entonces yo ahora si vengo acá y pongo yogur editado, aprieto. Buen detalle. ¿Sí? Siempre, como ven, me como el mismo error. Recuerden que cuando nosotros vamos a actualizar, cuando vamos a ir al método update de un resource controller, tenemos siempre que mandar el request con el verbo put y patch. Tenemos que enviar el formulario utilizando el verbo patch. Y esto se hace con agregando un input hidden con el nombre method y en este caso el value que queremos mandar. En este caso vamos a mandar un patch. ¿Sí? Yo utilizo patch, pero si ponen put acá, como ven, es lo mismo. Entonces vamos a volver para atrás. Vamos a refrescar esto. Vamos a poner yogur editado. Apretamos enter y ahí se carga el formulario. Todo bien. Nos aparece el mensajito producto. El producto ha sido editado. Nos aparece el nombre del producto que está acá. Nos aparece el textito que le agregamos, que es yogur editado. Entonces si ahora lo borramos, apretamos enter y ahí ya se borra y tenemos el ABM de productos.